Dinora Tovar. Dinora es Platform Mobile Engineer at Confio. En el pasado fue líder del equipo mobile de ingeniería en Lonely Planet y Boston Consulting Group. Ella también es speaker en muchas conferencias de tecnología, como Woman Who Code, DroidCon y Kotlin Everywhere. Ella nos acompaña desde la Ciudad de México con la charla Kotlin Multiplatform for iOS Developers. Dinora, bienvenida al evento. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez. Sí, a nosotros nos encanta tenerte en el MDesConf y siempre en los eventos. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por tenerme. Espero que todos le estén pasando súper bien y que estén en sus casas, todos saludables y tranquilos. Pues sí, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Pues bien, con mucho trabajo, pero todo bastante bien. Muchísimas gracias. Y lo imagino, tienes charla en el DevFest México, ¿no? Sí, voy a tener una charla en DevFest México, creo que es en la próxima semana, y va a ser sobre Jetpack Compose. Súper, tenemos que asistir. Igual vi que tenías una charla de Kotlin más matemáticas. Fue en DevFest Santo Domingo y era una plática específicamente de Kotlin y matemáticas, que aunque no soy Data Science, como digo siempre, no, mi disclaimer, no soy Data Science, creo que es un tema bastante importante y que creo que debemos de empezar a darle la prioridad que tiene Kotlin para empezar a crecer de ese lado. Súper. Igual te aprovecho que estoy aquí y estamos hablando para preguntarte, ¿hay alguna forma de ver la charla ahora? Llegué tarde y no pude suscribirme. De Santo Domingo, espero que estén publicadas pronto en YouTube y si no, les pongo ahí un mensajito cuando estén listas. Súper, lo vamos a estar esperando. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pasemos a tu charla. ¿Qué te parece? Así no perdemos mucho tiempo y comenzamos con todo. Perfecto. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, correcto, ya está transmitiendo. Perfecto. Son todos tuyos. Perfecto, muchísimas gracias. No sé, se escucha como... perfecto, ok, creo que ya está. Hola a todos, mi nombre es Dinora Tovar, soy Google Developer Expert en Android. También a veces me pongo a hacer como pláticas que no son de mi área, como la de Data Science, como decía Kaya. Y el día de hoy vengo a traerles una plática muy diferente. Hoy no voy a hablar de Android, pero voy a hablar de Kotlin. Hoy vamos a hablar sobre Kotlin multiplataforma para iOS developers. Entonces, bear with me porque voy a hacer un par de comentarios que luego terminan siendo revolucionarios. Primero que nada, yo quiero decir que Kotlin y Swift se parecen, o sea, son tan parecidos que parecen primos. Cuando nosotros estamos hablando de código en Kotlin, código en Swift, usualmente nos damos cuenta que realmente se parecen mucho. Por ejemplo, vean este código del lado izquierdo es un switch, ¿no? Todos hemos utilizado un switch. Y de este lado de acá, lo que ustedes ven es, pues, es un switch, es un switch normal en Swift. Pero si yo quisiera hacer esto mismo en Kotlin, se vería algo así, ¿cierto? Y la verdad es que es bastante similar, o sea, realmente no es tan diferente, son bastante igualitos, tienen un mismo formato, son igual de leíbles, por así decirlo. Entonces, la verdad es que Kotlin, yo sé que muchas veces lo hemos vendido y creo que ha sido una situación de que lo hemos vendido como algo que solamente es de Android. Es un lenguaje que es para Android.
Pero la realidad es que Kotlin es un lenguaje que está diseñado para muchísimas más cosas, muchísimas más funcionalidades que ni siquiera estamos pensando, ¿no? Y una de esas funcionalidades es que, creo que me salté un slide. No, ok. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer cuando estamos haciendo, usando Kotlin, y la verdad es que cuando estamos hablando de multiplataforma, podemos hacer siempre el catch up de que nosotros podemos prestar, primero probar antes de comprar, ¿cierto? Eso creo que es todo lo que hacemos cuando estamos haciendo código, cuando estamos planeando una nueva aplicación, estamos planeando sea una página web, sea una app mobile, un backend, nosotros siempre tratamos de probar antes de que compremos. Decimos, ¿sabes qué? Voy a probar si React me funciona mejor de lo que podría funcionarme tal vez Angular para este proyecto, o tal vez cómo me funcionaría cuando estoy tratando de hablar de Flutter versus nativo y cosas de ese estilo. Entonces, la verdad es que Kotlin nos da la oportunidad de hacer exactamente eso mismo, ¿no? Probarlo antes de que lo compremos. Creo que esa regla es muy importante, ¿no? Especialmente porque Kotlin se ha vuelto especialmente Kotlin multiplataforma, se ha vuelto una situación súper full optional. No siempre tienes que hacer como este gran compromiso donde decides comprar el lenguaje y decir, solo me voy a casar con este lenguaje y solamente voy a usar esto. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de que Kotlin es para múltiples cosas, también estamos hablando de mobile cross-platform, de cosas que puedes compartir entre Android y iOS. También podemos tener cosas que son solamente de server-side. Podemos tener cosas que son únicas de Android. Podemos tener código nativo, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. También podemos tenerlo como web development. Y por último, como les decía, y como me estaba diciendo Kaya, también podemos utilizarlo para data science. Hace poquito di una plática en Dev Santo Domingo donde estábamos hablando de que Kotlin nos puede ayudar a resolver muchos problemas, y Kotlin es un lenguaje que está diseñado para resolver operaciones también. Entonces, tiene todo este punch para poder tomar decisiones y hacer filtros rápido y cosas de ese estilo. Entonces, también puede ser utilizado para data science, para hacer operaciones matemáticas, para hacer un montón de cosas que usualmente estamos utilizando cuando estamos haciendo data science, ¿no? Que también es un tema súper importante en el mundo de data science donde Kotlin está agarrando relevancia. Entonces, primero que nada, yo quiero hablar sobre Kotlin multiplataforma. Hoy nos vamos a enfocar solamente en eso. Y cuando nosotros estamos hablando de Kotlin multiplataforma, no estamos hablando de las cosas como tal vez se la imaginan con otros procesos como Flutter o como React Native o cosas de ese estilo, ¿no? Kotlin multiplataforma es diseñado para el business logic. Es decir, para las cosas que suceden fuera de cuando estás haciendo interacciones, UI, todo lo que son tus use cases, tus modelos, todo ese tipo de cosas. Eso es realmente el poder de Kotlin multiplataforma. Entonces, la verdad es que no hay restricciones, tú puedes utilizarlo para Android y iOS, porque a final de cuentas, cuando nosotros estamos haciendo la parte de Kotlin multiplataforma, estamos haciendo, lo que va a pasar es que vamos a tener como una librería, ya iremos hablando sobre eso, pero la verdad es que toda la apariencia y el behavior termina siendo lo mismo, porque el performance es 100% nativo. Tú haces tu UI como siempre lo has hecho, con tus XMLs o con tu Jetpack Compose o en Swift, con tus vistas, tus IB outlets, todo ese tipo de cosas, o tal vez tienes como Swift UI porque ya eres muy aventurero, pero todo eso queda igualito. La parte interesante es donde podemos empezar a utilizar Kotlin multiplataforma para dar espacio a toda esta business logic de manera que sea full native y que tengamos un behavioral bastante similar, o sea, más bien similarcísimo. La verdad es que a veces cuando nosotros hablamos de Android y iOS, siento que siempre hemos hecho esta como diferenciación, ¿no? Android y iOS son bastante diferentes, pero la realidad es que iOS y Android son bastante similares, también son como primos, porque al final de cuentas ellos son como algo de Unix-like. No quiero entrar como mucha profundidad en esta parte, pero la verdad es que son como basados en Unix. Todos tienen
multithreaded operations. Yo sé que seguramente cuando están mandando a traer un servicio, una base de datos, alguna operación que sea costosa, tanto en Android o en iOS terminamos haciendo como esta situación de tener multi-hilos, ¿cierto? Y obviamente Android y iOS tienen formas de salvar data, tienen bases de datos. Y la verdad es que la mayoría de las veces utilizan SQL. O utilizan algún formato de alguna base de datos que sea de ese estilo. Yo sé que hay como muchas otras opciones que podemos utilizar, como Realm o otro tipo de base de datos, pero al final de cuentas tienen forma de salvar data compleja con una base de datos o salvar files de manera primitiva. El día de hoy vamos a hablar específicamente de estas dos últimas opciones y de cómo lo pueden utilizar con Kotlin multiplataforma, tanto en Android como en iOS. Entonces, la verdad es que cuando nosotros hablamos de Kotlin multiplataforma, nosotros estamos hablando de que nuestro código va a pasar a través de el Kotlin Compiler, que es como la parte específica donde se compila todo tu código, donde se crea toda la magia del lenguaje. Y lo que va a pasar cuando nosotros estamos creando este modelo de Kotlin multiplataforma, porque termina siendo como una librería, lo que va a generar como un resultado cuando pasa por Kotlin Compiler es que para Android va a generar un jar o una AER, que seguramente lo hemos utilizado en muchas ocasiones cuando nosotros estamos haciendo alguna aplicación. Prácticamente eso termina siendo una librería, ¿no? Y una librería que puedes poner en tu Gradle y you are ready to go. Del lado de JS, para las cosas que son como de web, terminas teniendo algo que es como de JS. Y para el lado de iOS, terminas generando algo que termina siendo código nativo de Kotlin. Es decir, que terminas con un binario para iOS o un binario para Windows. Imagínense, el poder de Kotlin multiplataforma nos da acceso a estas tres partes: iOS, Windows, JS para web y JVM para Android, right? Entonces, con esto, nada más imagínense el poder de tratar de escribir solamente tu business logic, una operación que sea muy difícil, un flujo muy complejo, un use case que dices, wow, o sea, esto es muchas cosas que tenemos que hacer y no quieres tal vez repetirlo. Entonces, Kotlin multiplataforma te ayuda a resolver este tipo de problemas, ¿no? ¿Y qué pasa del lado del código en iOS, no? A final de cuentas, lo que va a hacer este código es que va a hacer un rely on encima de Objective-C. Ya sé. Cuando somos iOS developers, ya no quieres ver cosas con Objective-C. A ti te gustan las cosas en Swift. Swift es hermoso. O sea, seamos realistas, Swift es hermosísimo. Y nos gusta ese tipo de código porque la verdad es que nos ayuda a resolver un montón de problemas que tal vez con Objective-C no era tan sencillo. Pero la verdad es que el código que va a terminar saliendo, el código que vas a terminar consumiendo, tiene un par de annotations que se parecen mucho a Swift. Entonces sigue siendo código en Objective-C, pero hay como esta situación donde está como medio anotado para que sea como Swift. Entonces, ni sientes que es Objective-C, ni sientes. Es como, ya es como una situación muchísimo más amigable. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando cuando estamos haciendo una librería en Kotlin multiplataforma? Cuando estamos haciendo nosotros nuestra librería en Kotlin multiplataforma, que está diseñada solamente para tener business logic, pura business logic, lo que vamos a terminar teniendo es que vamos a tener como tres carpetitas, ¿no? Podremos tener más, pero en este caso para mobile podríamos terminar teniendo estas tres carpetitas. La primera, todo termina siendo una librería que el día de hoy voy a llamar Charcode, porque es el código que compartimos. Y vamos a tener diferentes tipos de folders, ¿no? El primer folder que podríamos tener es uno que se va a llamar Common, que va a tener las cosas que son comunales de Kotlin multiplataforma. Hay muchas librerías que ya son solamente soporte en Kotlin multiplataforma. Entonces, ya nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada como para que iOS o Android las puedan consumir. Sin embargo, yo sé que a veces hay cosas que necesitamos consumir que son únicas y específicas de iOS o de Android, como NS User Defaults, ¿cierto? Y su paralelo que está en Android, que es Sharp Preference. Entonces, cuando queremos hacer ese tipo de cosas que son
dedicadas específicamente al framework de iOS y de Android, terminamos teniendo estas dos carpetitas, una que se llama iOS y la otra que va a ser Android, donde podemos acceder como a ciertas partes de los frameworks que tenemos de iOS o Android. O podemos especificar ciertas funciones que queremos que sean específicas para esos dos sistemas operativos, ¿va? Entonces, la verdad es que iniciar un proyecto en Kotlin multiplataforma es bien rápido. Nomás tienen que descargar este plugin en su Android Studio. Lo descargan, lo ponen, reinician su Android Studio. That's it. You are ready to go. No necesitan hacer nada más. La verdad es que este wizard nos ha ayudado muchísimo. Ustedes pueden empezar a crear un proyectito, le ponen que van a crear un nuevo módulo y este módulo les va a salir con esta opción de tener un Kotlin Multiplatform Share Module y se va a encargar de hacer todas estas carpetas que les estaba enseñando hace un par de meses, hace un par de años. La verdad es que esto era muchísimo más manual, pero con este wizard ya no tienen ustedes nada más que hacer, ¿no? Y la verdad es que regresando a la parte donde nosotros estábamos hablando sobre cómo hay ciertas librerías que ya son First Generation Support de Kotlin multiplataforma, tenemos este bloque de librerías que ya soportan o que ya hacen código en eso. Y luego tenemos estas otras librerías que son específicamente de Android y de iOS, o sea, funcionalidades que son únicas, específicas de Android y iOS, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo estas carpetas y queremos hablar sobre estas funcionalidades, nosotros nos podemos apoyar de la palabra reservada spec. Un spec es como una promesa donde tú le dices, ¿sabes qué? Del lado de iOS voy a tener una declaración actual, o sea, donde realmente está. Y del lado de Android voy a tener una declaración donde realmente la función está. Es decir, podríamos tener una función spec que tanto Android y iOS consumen, que es la misma función, excepto que Kotlin multiplataforma sabe que cuando tú vas a utilizar iOS, va a ir a la función actual de iOS y a la función actual de Android, ¿va? Uno de los ejemplos más sencillos que les puedo dar para este caso es con NUserDefault y con Sharp Preference. Entonces, imaginemos que tenemos nuestro módulo feliz de Kotlin multiplataforma y cuando nosotros estamos integrando este módulo a nuestra aplicación, lo que realmente nosotros vamos a mandar a traer es esta función, saveValue, donde le vamos a mandar un value que es un string, ¿va? Y lo que nosotros queremos es que estos sean alocados en la parte específica de iOS y en la parte específica de Android, o sea, en el Share Preference y en el User Defaults. Entonces, del lado de la librería de Kotlin multiplataforma, nosotros podemos crear una función que sea actual, donde nosotros realmente accedemos desde Kotlin a NUser Defaults. No tenemos que hacer código en Swift o en Objective-C, ahí podemos acceder a ella. Y del otro lado podemos tener una que vaya directo a Sharp Preference. Esta es una cosa de una espada como de dos filos, o cómo se dice, donde realmente nosotros no queremos empezar a repetir como este tipo de código, ¿no? O sea, no queremos tener siempre una función que sea expectante y una función que sea actual y otra función que sea actual para Android y para iOS. Lo que nosotros queremos realmente es que tengamos la capacidad de utilizar siempre más el módulo de common, donde podamos nosotros acceder directo a las cosas que ya compartimos, que pueden ser utilizadas por Android y iOS. No queremos ir a las carpetas como finales, porque si no terminamos teniendo el mismo código, pero nada más en diferente lenguaje, pues tampoco es el plan, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando nosotros estamos hablando de tener esta carpeta de common, ya hay muchas librerías que ya por sí solas te ofrecen soporte de Kotlin multiplataforma. O sea, es decir, ya solitos, utilizando la carpeta comunal, podemos hacer la lógica tanto para Android como para iOS. A final de cuentas, tu carpeta de comms
debería de ser la que es la más gordita, por así decirlo, y dejar la de Android y la iOS para cosas súper específicas, donde necesitamos específicamente ir al framework de iOS y Android. Entonces, estas librerías son como Kitor, que le puede ayudar para hacer como cosas de serialización para el IOE, para threads de I/O y cosas de ese estilo. Seguramente lo han escuchado muchísimo porque también es usado mucho en el backend. Tenemos Apollo, que seguramente si alguien tiene algún proyecto como de GraphQL, ha escuchado sobre Apollo. Apollo te da chance de tener cosas como de GraphQL. También tenemos muchas bases de datos que ya tienen First Support. Tenemos SQLite, Codeine, Seculator, que son para bases de datos que están bellísimas. Les recomiendo que les echen un ojo si quieren cambiar de su base de datos. Estas también son increíbles. Y obviamente tenemos incluso formas de sacar fechas desde Kotlin multiplataforma. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de hacer tal vez un módulo de Kotlin multiplataforma, podríamos decidir no mover toda nuestra business logic y decir, ¿sabes qué? Es que me voy a casar con Kotlin multiplataforma y ya no voy a mover todo mi código. Puedes empezar con algo bien chiquito, como las dates o como tus analytics y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un módulo específicamente Kotlin multiplataforma que sea designado solamente para las fechas, para ver cómo se comporta cuando le mando una fecha y transformarla a un formato bonito y que se vea coqueto para el UI y cosas de ese estilo. Podemos empezar con algo así de chiquito. No tiene que ser un compromiso donde decides mover todas tus APIs, donde decides cambiar tu base de datos, nada, no. Puedes hacerlo chiquitito. Puedes probar antes de comprar, antes de decir, ¿sabes qué? Ya estoy lista para casarme con Kotlin multiplataforma. Entonces, si nosotros hacemos este tipo de como de prueba, podemos hacerlo, les decía, con las dates, con un módulo chiquito, hacer un módulo comunal y decir, así se van a calcular las fechas y lo reutilizo tanto en mi app de Android como en mi app de iOS y we are ready to go. Entonces, la verdad es que hoy quiero darles algunos ejemplos de cómo se vería su código si deciden hacer un compromiso más grande con Kotlin multiplataforma. Y lo primero que quiero hablar el día de hoy es de multithreading. Multithreading para tus peticiones a tus APIs y cosas de ese estilo. Entonces, la primera parte es que usualmente cuando tenemos una aplicación en iOS, terminamos con algo como Alarm on Fire, ¿cierto? Y terminamos decodeando y encodeando como nuestras llamadas con Decodable y Encodable. Hay alguien que seguramente los iOS van a decir, hay muchas más formas de hacerlo de una manera diferente, pero esto es para los mortales. Y obviamente tenemos RxSwift o Combine, dependiendo de dónde esté nuestro proyecto, para tener como conciencia en qué hilo estamos y qué llamadas esté ejecutando y hacer como todo este tipo de cosas, ¿no? De agarrar y decir, ¿sabes qué? Voy a encolar tantas llamadas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tienes como RxSwift o Combine para hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, pues todo esto puede ser sustituido por Kotlin, por Kitor y utilizando corrutinas. Sí, corrutinas. Yo sé que a veces suena como que corrutinas es algo que solamente existe en el mundo de Android, pero en realidad corrutinas es parte del framework de Kotlin. Entonces lo podemos, si el framework de Kotlin tiene posibilidades para hacer cosas de data science y para hacer cosas de multiplataforma, significa que podemos seguir usándolo. Entonces, podemos utilizar Kitor, Kotlin Serialization y corrutinas para resolver el mismo caso que teníamos en Swift. Entonces, para dar un ejemplo práctico de cómo se vería su código, sería algo más o menos así. La situación con el engine de HTTP es que oficialmente tendríamos que crear nuestro engine de iOS y de Android. Eso es por default, es como manejan su red y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, podríamos crear algo así, muy, muy sencillo. Y del lado de Android podemos crear algo así. Nada más es para ilustrar qué debería de pasar en el HTTP Client Engine. Una vez que hagamos esto, este es el único código que van a tener específicamente las carpetas de Android y iOS. Todo lo demás va a suceder en la carpeta de común.
Porque lo que realmente nosotros deberíamos de hacer es que deberíamos de tener un repositorio, que hoy voy a llamar GetDocs Repository, donde lo que vamos a tener es vamos a utilizar el engine que creamos tanto en Android y iOS, que ya solito Kotlin multiplataforma va a saber que cuando necesite ir a la función, perdón, cuando necesite ir a la función que está haciendo el spec, va a decidir, ok, esta variable que es el engine que necesito, existe en Android y existe en iOS, ¿va? Entonces, cuando la necesite en el código de GetDocs Repository, lo que va a hacer es agarrar el engine y lo va a inicializar, va a hacer todo lo que tenga que hacer, y con nosotros podemos empezar a hacer el request de lo que necesitamos. Es decir, que podemos ir a GetDocs y empezar a obtener la información que hay de una API, ¿va? Y una vez que tengamos el resultado de ese endpoint, como pueden ver, esta parte de aquí de GetDocs va a vivir específicamente en el módulo comunal de toda esta librería que estamos creando con Kotlin multiplataforma. Entonces, este endpoint es muy sencillo. La verdad es que solamente trae una lista de perritos y lo que va a traer lo va a tener, ¿no? Y va a agarrar y va a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que necesitamos y that's it. Entonces, con esto, este código que va a estar en el comunal, lo pueden empezar a utilizar para hacer las llamadas que van a necesitar tanto en Android y iOS. Y como Kotlin tiene corrutinas, nosotros podemos hacer las cosas más interesantes. Las corrutinas son funciones, son lightweight thread, para acabarla rápido, ¿no? Es decir, que puedes tener tus propios threads y puedes tener un titipuchal de threads como tú quieras, y obviamente están basados en tener suspendable computation, que te dice, que te da chance de tener una función que se está ejecutando mientras el usuario está haciendo otra cosa, ¿no? También tiene call line hold streams, es decir, que podrías tener algo que emite muchas veces o algo que solamente emite una, o que es en continua emission, right? Entonces, la parte de las corrutinas funciona algo así, ¿no? Tú tienes una llamada y tienes como una instancia de tu thread primario, ¿no? Y cuando algo pasa que necesite que el usuario vaya a otro tipo de thread, es decir, una llamada a la API, una operación que sea muy costosa, una llamada a tu base de datos, puedes hacer el shifting de tu thread primario a otro thread y decirle, ¿sabes qué? Esta operación es tan costosa que necesito que vayas al siguiente thread, ¿no? En corrutinas, esto se llama que tú estás cambiando el dispatcher o el contexto donde está corriendo, ¿no? Entonces terminas haciendo algo más o menos así. Entonces, en código, ¿cómo se vería? Bueno, en código, nosotros podríamos hacer en nuestra carpeta de Common, de Kotlin Common multiplataforma, una función que sea suspendida. Necesitamos utilizar a la palabra suspend porque esa palabra reservada nos da chance de hacer como lo que les decía, ¿no? Y vamos a tener una que se llama getProducts. Y dentro de getProducts, que debería de ser getPerritos, perdónenme. Bueno, dentro de la función getProducts, que debería ser productos de perritos, debería de traerme una lista de productos. Y nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? Como en iOS no existen corrutinas, nosotros handleamos aquí en dónde se va a launchar, cuál es el callback y qué es lo que va a regresar, ¿no? Entonces, hacemos todo este tipuchal para asegurarnos de que Android y iOS puedan correr estas dos funciones independientemente de si conocen o no conocen en el framework qué es una corrutina, ¿verdad? Entonces, del lado de iOS, cuando nosotros queremos ir a la función getProducts, lo que nosotros vamos a tener en nuestro controller es que vamos a tener getProducts, que vamos a tener esta lambda expression, donde vamos a tener la lista de productos. Y aquí vamos a poder hacer, dentro de esta función, vamos a poder hacer algo con esos productos, ¿va? Así de sencillo. Sé que no es Swift y no se ve tan bonito,
Pero la verdad es que si me preguntan, esta función no se ve fea, no se ve fea, se ve bonita. Entonces lo pueden empezar a utilizar ahí y ahí van a obtener el resultado de esa función, o sea, ahí van a obtener el resultado de los productos que fuimos a consultar tal vez en nuestra base de datos o en nuestra API. Y esto ya, esta parte de donde obtenemos esos productos, ya va a estar en código de Kotlin. Entonces, esto es increíble. O sea, esto nos resuelve un montón de problemas. Y les quiero compartir un error que nos pasó hace poquito, ¿no? Hace un par de meses estábamos yendo como a un mismo servicio, el equipo de iOS y el equipo de Android, ¿no? Y teníamos nuestro servicio. Y cuando íbamos a este servicio, después nosotros teníamos que hacer un filtro, ¿no? Pero resulta que el filtro de Android y el filtro de iOS son diferentes. Entonces los resultados son diferentes y no nos habíamos dado cuenta hasta muchísimo tiempo después. Con Kotlin multiplataforma podríamos haber hecho este filtro cuando estábamos haciendo nuestro mapeo de esta data y podríamos asegurarnos que tanto el de iOS como el de Android fueran el mismo, pues ni siquiera va a ser código diferente, va a ser exactamente el mismo. Y nosotros nada más debíamos de haberlo consumido, ¿no? Esto nos puede ahorrar un dolor de cabeza. Y si son tan nerviosos como yo, sabrán que ese tipo de dolores de cabeza a veces nos ayudan, nos dan un poco de salud mental, ¿no? Del lado de las bases de datos, sé que también es como todo un problema cuando estamos hablando de bases de datos en Android y iOS. Usualmente nosotros tenemos una lista, una tabla de productos, ¿cierto? Y esta tabla de productos tal vez tiene un product ID y un product name, ¿no? Y pues lo que podemos hacer es que podemos insertar o hacer un replace de los productos que llegan, ¿no? Este código que ven aquí es utilizado con SQLite, pero creo que es como bastante straightforward. Todos hemos hecho queries. Entonces se ve un poquito así, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta base de datos, usualmente queremos que nuestra base de datos sean similares, tanto en Android o iOS, que tengan como mismo estándar de que digamos, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a almacenar y esta es la política de offline mode y ¿no? O sea, que usualmente hablamos cuando estamos creando en nuestros equipos nativos nuestra aplicación, terminamos haciendo como este tipo de handshakes, ¿no? Entonces, para esta tabla, imagínense que nosotros quisiéramos empezar a utilizarlo en Kotlin multiplataforma, ¿no? En Kotlin multiplataforma lo que nosotros podemos hacer es crear una función que genere la tabla, que genere una tabla, y después utilizar un repositorio para poder en nuestro módulo común fechar los productos. Es más, no solamente fecharlos, obtenerlos, guardarlos y insertarlos, ¿saben? Lo que está pasando aquí es que tenemos esta spec function donde creamos la DB y tenemos nuestra clase que es product repository, ¿cierto? Y dentro de product repository tenemos otras 3 variables. La que creó la DB, que es esta función createDB, que es este spec function. Tenemos nuestra product API, que es una API cualquiera, no nos interesa saberla ahorita. Y tenemos obviamente nuestra lista de queries, ¿no? Porque queremos escribir en nuestra base de datos. Entonces, cuando nosotros mandemos a traer la función fetch products, lo que nosotros podríamos tener es mandar a traer el API, fetchar todos los productos que tenemos en nuestra API, y una vez que los tengamos, podríamos empezar a recorrerlos e ir insertando cada uno de estos elementos uno por uno. Así, tal cual. Y todo este código puede ser utilizado tanto para Android como para iOS, para Windows, para JS, para lo que ustedes se imaginen, para website. Ustedes digan y se hace. Entonces, cuando tengamos este product repository, lo que va a pasar del otro lado es que la función spec va a necesitar crear el product DB, pero la base de datos tiene que vivir alocada tanto en el framework de Android como en el framework de iOS, ¿no? Entonces, no voy a enseñar cómo se ve el de Android, pero del lado de iOS, imagínense que podemos tener un native SQLite driver y crear el esquema y crear nuestros product database y simplemente retornar la base de datos cuando esté listo. Y eso es lo único que necesitamos. Tal cual.
No necesitas hacer más código en iOS ni más código en Android. Simplemente con esto puedes resolver todos tus problemas amorosos que tengas con tu base de datos y ya, está listo. Entonces, cuando nosotros queramos acceder desde nuestro código nuestro código en iOS, donde ya donde tenemos, ya saben, nuestro controller, nuestro mismo modelo, lo que sea, cuando ya queramos acceder a ello, simplemente vamos a crear Product Repository y de Product Repository vamos a mandar a traer nuestra función que se llamaba Fetch Products. Y vamos a tener como todo este tipo de cosas y ya. Ya no necesitamos hacer nada más. Va a hacer lo que tenga que hacer, va a updatear la tabla, va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, con esto, nos aseguramos que podamos acceder a las cosas que necesitamos de nuestro Product Repository y obviamente Kotlin multiplataforma va a terminar siendo la función expectante y la función actual. Entonces, no traigo otro ejemplo, pero esta es mi recomendación. Give it a try. Y es en serio. Prueben antes de comprar. Cuando nosotros estamos diseñando nuestra arquitectura, nuestra forma de cómo va a escalar nuestro producto, queremos siempre probar antes de comprar. Y con Kotlin multiplataforma pueden hacerlo el día de hoy, sin tener que cambiar nada, sin nada choncho. Puede ser algo muy chiquitito, como sus analytics, como sus dates. Y es más, puede ser hasta constantes. Ni siquiera tiene que ser algo increíblemente grande o algo que les complique mucho la vida. Puede ser desde un simple número hasta una simple operación. Lo que ustedes se imaginen que sea lo más chiquito posible, pueden hacerlo el día de hoy. Solo abran su Android Studio, pongan ese wizard que les mencionaba, inicialicen el proyecto y cuando lo inicialicen, déjenme decirles que van a poder correr desde Android Studio un iPhone y van a poder correr un Android y van a poder compilar el código y asegurarse de que está funcionando. Entonces, la verdad es que give it a try. Kotlin multiplataforma está cambiando cómo nosotros estamos viendo la escalabilidad de los productos, específicamente la business logic. Hay una frase, no es mía, es de un developer en TouchLab que dice que la historia de las computadoras ha sido compartir código. Y más bien, no compartir código, dice compartir business logic. Entonces, quiero que le den un review a Kotlin multiplataforma. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, siempre me pueden mandar un mensaje. Que la verdad es que hay un montón de otras compañías que le están echando ganas para empezar a utilizar Kotlin multiplataforma y está ganando poder, ¿no? Hay compañías como Netflix, como Square, Cash App, que están tratando de compartir todo este código porque requiere que estén muy cuidadosos con esta business logic y que esta business logic se mantenga. Recuerden, Kotlin se parece mucho a Swift, entonces tampoco les va a costar mucho trabajo a los iOS developers como hacer el catch-up de este código, porque el punto es que no solamente lo escriba el equipo de Android, ¿no? Sino que también lo pueda escribir el equipo de web, el equipo de iOS y el equipo de Android, todos en conjunto, y que todos sepamos cómo resolver el mismo problema. Entonces, esa es mi recomendación. Échenle un ojo, give it a try. La verdad es que sé que a veces nos espanta cuando hablamos sobre multiplataforma, pero cuando es business logic, la cosa cambia un poquito. Entonces, échenle un ojo. Mi nombre es Dino Tobar. Soy Google Developer Expert en Android y cualquier duda que tengan sobre Kotlin multiplataforma para iOS developers me pueden echar un mensaje. Muchísimas gracias por tenerme el día de hoy. Me da mucho gusto estar otra vez y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Nora. Increíble tu charla, me encantó. ¿Qué te digo? Tenemos unas cuantas preguntas aquí en los comentarios. Comencemos por la pregunta de Ricardo García. En un proyecto ya hecho en Kotlin, ¿qué tan fácil sería instalar el plugin y llevarlo para iOS? Súper fácil, o sea, solamente baja el wizard, haz la prueba y te lo juro, va a ser súper rápido. O sea, que para iOS genera un framework y para Android una AR. Entonces solamente tienes que compilarlo, plug and play, bro. Así de rápido. Súper.
Alison, ¿no quieres leer la siguiente pregunta? Sí, Sí, por favor. La otra pregunta es... Eso. Kotlin, ¿es un buen primer idioma para estudiantes de informática? Uy, Facundo estuvo aquí en esta conferencia, ¿no? Y creo que Facundo habló Sí. sobre cómo están utilizando Kotlin para las universidades, ¿cierto? Y sí, o sea, lo están utilizando en muchas universidades para enseñarles a los muchachos a cómo programar. Kotlin es un lenguaje bien noble. Kotlin se basa en que el lenguaje debería ser leíble y cuando hablamos de leíbles, que la gente lo entienda. O sea, cuando lo ve, diga, ya sé qué está haciendo. Entonces, Kotlin se basa mucho en eso. Entonces, es un súper buen aspecto. Creo que podrían echarle un ojo. La verdad es que Kotlin está cañón, está cañón. Y ayuda mucho a los estudiantes a entender cómo programar. Exacto. Es increíble, Kotlin. Continuemos con las preguntas. Otrita que nos hizo Jason Lara es: ¿publicar en Play Store se hace como si fuera una app nativa? Sí, claro. O sea, a final de cuentas, lo que va a pasar es que tu aplicación va a seguir siendo nativa. Solamente vas a tener una librería que va a tener Kotlin multiplataforma, pero de todas formas, esta librería Kotlin multiplataforma, cuando pase por el compilador, se va a hacer código nativo. O sea, va a ser una AR, va a ser un jar. O sea, vas a poder meterlo en tu aplicación como si fuera cualquier otra librería. Entonces, cuando tú lo hagas, tu aplicación va a seguir siendo 100% nativa. Entonces, cuando tú la subas, puedes subirla por tu CI o manualmente. Cuando tú la subas, va a ser exactamente lo mismo. Súper. La próxima pregunta, Alison, porfis. Dice Ricardo, muy buena charla. ¿Nos podrías recomendar unos cursos o un libro para poder continuar aprendiendo? Claro que sí, claro que sí. Se los voy a dejar para que Kaya se los preste. Hay muchas pláticas. Está John O'Reilly, que es un developer muy, muy bueno. Él está en Europa y que tiene muchísimas pláticas de cómo está haciendo. Tiene un proyecto increíble en GitHub que tal vez les va a dar un poquito más de visibilidad, donde muestra a los astronautas en la estación espacial. Entonces creo que les gustaría muchísimo y les voy a dejar un par de libros que ya hay sobre Kotlin multiplataforma. Súper, nos pasas los links y los compartimos en los comentarios, ¿te parece? Sí, perfecto. Te los mando terminada la plática. Muchas gracias. La próxima preguntita es de Cristian. ¿Qué ventajas tiene el uso de corrutinas? Corrutinas yo creo que te resuelven muchas cosas. Cuando decía que una corrutina es un lightweight thread, es real. Cuando tú estás tratando de tener threads en Android, tienes un número ilimitado de threads que puedes utilizar antes de saturar como tu memoria. Corrutinas te da chance de tener muchísimos más porque son muchísimo más delgados. Entonces, te da chance de utilizar eso. Si ya estás utilizando RX Java o otra cosa como RX Swift o cosas de ese estilo, tal vez no te quieras cambiar, pero si quieres probar qué ventajas te puede dar corrutinas, give it a try. Súper. Tenemos a Diego Reyes que nos dice: muy buena charla, por Hola, cierto. Diego. Y nos hace una preguntita, Alison, por favor. ¿Qué arquitectura recomendarías estar trabajando en multiplayer? ¿Qué arquitectura recomendarías? Yo tengo la filosofía, perdóname que siempre lo repito, la arquitectura depende de qué producto estás construyendo. Entonces, puedes elegir la que tú quieras. Si quieres irte con alguna específica que ya conoces, o una específica para iOS o una específica para Android, no pasa nada. A final de cuentas, esto es Business Logic. Como accedes a tu Business Logic, ya depende de otras cosas. Tú puedes elegir la que a ti te guste más, la que más te acomode. Con la que más feeling tengas. Sí, Y parece que sincronizaron con Bruno. Dice: excelente obviamente, presentación. tócalas. Así que una manito para Bruno, que es la próxima charla que sigue por si acaso. Y tenemos Vayan a verlo, seguramente va a estar increíble. a Ariel, que nos dice, a ver, eso.
¿El peso de la librería no limita el rendimiento de la app? No, hombre, es como si fuera una librería normalita, pero normalita, idéntica. Es igualita, ustedes no se preocupen. Genial. La próxima preguntita, Alison. Dice, gracias por la charla. Al momento de Gracias. pasar el código a iOS, ¿esto respetaría el patrón de arquitectura aplicado? Sí, claro, porque a final de cuentas tu arquitectura es como también vas a basar este módulo. O sea, tú cómo quieras acceder a ella va a depender de cómo tú quieras acceder a ella. A final de cuentas esto es business logic. O sea, esto va a ser como tus modulitos, va a ser tu cajita donde nada más accedes. Entonces, si quieres que esté bonita también por dentro, pues le pones una casita bonita. Pero tú no te preocupes, respeta el patrón que tú vayas codeando. Entonces, adelante. Súper. Tenemos otra pregunta. ¿Se podría relacionar con Oracle? No creo. No sé, nunca he usado Oracle para mobile. Tal vez para web. I don't know, I'm not so sure. Entonces, déjame investigar la pregunta porque creo que no tengo la respuesta correcta. Tarea para una próxima charla. Yeah. Exactamente. La próxima A pregunta, ver, Alison. dice, Java y Kotlin, ¿qué opinas de estos lenguajes? Yo amo Kotlin con todo mi corazón y en algún momento yo estaba muy casada con Java. Creo que todos lo hemos estado en algún momento, especialmente si somos mobile engineers. La verdad creo que cada uno de estos lenguajes tiene sus pros y contras, siempre. Hay que ser muy neutrales cuando nosotros hablamos de un lenguaje. No porque nos sirva a nosotros en este momento en específico, significa que nos va a servir para otra cosa. Entonces, tenemos que ser como muy conscientes de eso. No quiero sonar como el meme del senior developer que dice, depende. Pero depende. Mi opinión, yo los amo. Específicamente a Kotlin lo amo un poquito más que Java. Pero, ¿qué les digo? Es solamente porque a mí me gusta mucho. Se entiende. Comparto lo mismo. Tenemos otra pregunta de Raúl. ¿Puedo optar por mis proyectos en Kotlin Multiplatform y dejar de lado un Flutter o Ionic? Bueno, la situación con Flutter y Ionic es que te dan el UI y Kotlin Multiplataforma ahorita no te da UI. Entonces, esto solamente es business logic, o sea, pura lógica. Los APIs, tu base de datos, cosas como de los cables. Ya si quieres hacer UI vas a tener que hacerlo nativo, o sea, vas a tener que hacer tu vista en XML o en Jetpack Compose y tu vista de iOS en Swift UI o con tus IB outlets y con auto layout y lo que tú quieras. Pero depende, o sea, tienes que ser cuidadoso ahí, ¿no? La próxima preguntita, Alison. A ver, dice, ¿cuánto tiempo te tomó aprender Kotlin? No lo sé, sigo aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo todos los días. Kotlin es un lenguaje que evoluciona, entonces todos tenemos que estar como muy conscientes de eso, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que si quieres aprender, este es el mejor momento para hacerlo. La documentación de Kotlin es increíble. Entonces, puedes empezar a hacerlo desde hoy. Vas a encontrar que el lenguaje, en serio, créanme cuando les digo que está basada en que sea leíble. Entonces, cuando nosotros hablamos de que sea leíble, es que lo vas a entender right away. O sea, cuando lo veas, vas a decir, me hace mucho sentido. Y las cosas que no te hagan sentido, lo pones en Google y te va a salir qué es lo que está haciendo. Entonces, tú no te preocupes. Súper. La próxima pregunta de Ricardo. ¿Hay que hacer algún trabajo extra si uso Firebase? Bueno, la situación con la parte de Firebase de Analytics en Kotlin multiplataforma es que ahorita no hay official support. Hay librerías de terceros. Y nada más tienes que ingresar a la librería del tercero y ya. Y nada más tienes que hacer como tus cambios para Kotlin multiplataforma. O sea, de que si ya quieres mover como tus analytics a Kotlin multiplataforma. Si no quieres moverlos y quieres dejarlos simplemente en Android y iOS, no tienes que hacer nada. Pero si los quieres mover,
tienes que utilizar esta librería de terceros y después hacer como unos fixes por aquí y por allá, pero es también muy fácil. Les voy a dejar también con Kaya la librería por si la quieren ver y van a ver que no les va a doler tanto como imaginan. Súper. Tenemos otra preguntita más, Alisa. Dice de Sergio, en esto del desarrollo multiplataforma, JCompose, ¿crees que reemplace al XML? Bueno, o sea, una cosa es Kotlin multiplataforma. O sea, Kotlin multiplataforma es la caja del Business Logic. La parte de Jetpack Compose es diseñada para el UI. O sea, para los botoncitos, las listitas, la animación bonita. ¿Qué va a pasar con Jetpack Compose y XML? Sí, esa es como la pregunta. Yo creo que eventualmente, no ahorita, no en 2 años tal vez. Muchas compañías van a empezar a shiftear a hacer sus UIs en Jetpack Compose porque es muchísimo más fácil que hacerlos en XML. Entonces, seguramente mucha gente va a querer como hacer esos cambios, pero no se preocupen, vamos con calma. Acaba de salir Jetpack Compose en junio o julio. Es la primera versión. Podemos irnos con calma, no se preocupen. Si se reemplazan, no va a suceder en 2 meses, créanme. Va a suceder en un par de años, un par de largos años. Entonces, no se preocupen. Súper. Y nuestra última pregunta es de Paulo. ¿Qué tal es la curva de aprendizaje de Kotlin comparada a otras tecnologías? Creo que esta pregunta va muy relacionada a cómo estaban preguntando lo de lo de comunidades y de lo de las universidades, ¿cierto? Yo creo que la curva de aprendizaje no está tan larga. Tal vez sí necesitas saber un poco ya más o menos de cómo se programa, pero lo están utilizando las universidades para enseñarle a gente que tal vez nunca ha programado en su vida. Por ejemplo, yo cuando entré a la universidad no sabía programar. Y lo están utilizando las universidades, tiene que ser por algo. Es porque Kotlin también es muy digno para la educación. Entonces, seguramente la curva no está tan empinada como creemos. Y sí, es muy lindo Kotlin. Es muy bellísimo. Es Es hermoso. un lenguaje precioso, precioso. Y yo tengo una última preguntita para ti, Dinora. El tema de los view models en multiplatform, ¿qué piensas? Bueno, es que al final de cuentas tus view models siguen perteneciendo como al framework de Android, ¿cierto? Entonces, exacto, como tú accedes a estos, tal vez tus use cases o a tus repositorios, ahí es donde cuando ya inicializa lo de Kotlin multiplataforma. Entonces, tú puedes seguir teniendo tus view models como los tengas. Y ya cuando accedes, ya nada más estás mandando a través de una función. Entonces, es una función tal cual. Y ya que retorne valores o cosas que haga, que tenga lambdas o que haga cosas dentro, eso es otra cosa. Pero tú accedes a tu view model como siempre. Súper, súper. Y bueno, aquí nos dicen, gracias, muy buena charla. Y sí, fue increíble la charla. Y gracias a todos por tenerme y por invitarme. No, gracias a ti, fue increíble la charlita. Ya estamos justo terminando a tiempo y nada, muchas gracias. Nos pasas porfa los links que nos comentaste Por supuesto. Esperamos tenerte en una próxima versión del MDevConf. Por supuesto, muchísimas gracias, me da mucho gusto y espero que todos sigan pasándola increíble. Muchos aplausos para todos los que son los organizadores, que siempre lo hacen increíble. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos después. Y cualquier cosa está en mi Twitter. Super. Nos vemos. Gracias.